This conference will now be recorded. Ok, en este momento ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Gracias por atender la sesión número 3 de la Asociación de Mantenimiento, la Asociación de Mantenimiento en Formación. Eso es bien importante identificar. Miren, básicamente me gustaría ya compartir con ustedes lo que viene siendo déjenme les muestro en la pantalla, y la razón por la cual tuvieran la oportunidad de acceder es exactamente lo mismo, que en caso de que no pudieran ver la pantalla, ahí se está viendo. Si ya accedieron a la computadora, ahí se está viendo ya la presentación. Ok, ¿qué fue lo que hicimos o qué fue parte de los pendientes que tenemos para el día de hoy? Eran dos cosas nada más. Eran que con su ayuda ustedes fundamentaran o presentaran los fundamentos de la asociación o las razones por las cuales formar la asociación, que será uno, y lo dos, los deseos, cómo darle una proyección a los deseos y cómo convertirlos, esos deseos, en el propósito y la salida de la asociación. Y cuando me refiero a salida es el producto obtenido al final del día, ¿no? Ok. Si nosotros nos vamos de manera ordenada, nos vamos a percatar que tenemos de momento, o hasta el momento tenemos tres grupos de deseos, que es el INGE Jesús Félix, lo que nos manda Jorge, y que está también integrado ya, y lo que viene siendo mi contribución, ¿no? Los puntos de contribución. El compromiso con todos ustedes era categorizar los deseos por su naturaleza y función. Es básicamente eso. Este es un elemento bien importante para la formación de los elementos. ¿Cómo explicarlo de manera diferente? Es simplemente trazar los propósitos y los objetivos de la asociación. Esto que tenemos plasmado aquí como deseos iniciales, esto los vamos a convertir en elementos tangibles de salida para la asociación. Al menos eso es lo que estoy tratando de plantear. ¿Qué fue lo que hicimos? Si nosotros agarramos cada uno de los elementos y si se logra ver un número rojo en cada una de las hojas, al INGE Jesús Félix le asignamos el número 1, a los deseos de Jorge le asignamos el deseo número 2, y a los deseos de Jorge Martínez los del número 3. Entonces hay una relación del 1.1, que es el número 1 de los deseos de Jesús, ¿sí? Ese elemento lo vamos a llevar a una segregación, al proceso de segregación. ¿Qué fue lo que hicimos con esa segregación? Empezamos a fomentar una serie de definiciones para agrupar todos los deseos de los tres participantes o de los tres contribuyentes que promovieron una serie de deseos. Simplemente los enumeramos como el 1.1, que está aquí categorizado, si lo logran ver en el Excel o en la pantalla de ustedes. Para los que no están en la pantalla, o si pueden acceder a la información que les mandé por vía correo, se le llama, el archivo es el Excel, que es el ACPM, elementos constitutivos, FEAS, revisión 073119 Excel. ¿Sí? En el renglón 2, en la hoja 1, que es la hoja de segregación, ahí estamos integrando el elemento 1.1 del ingeniero Félix. ¿Sí? Y van a ver consecutivamente en otro orden o en otro concepto, en las actividades vinculatorias internas y con otras organizaciones, en el renglón 10, van a ver que aparece el 1.2. Entonces son los mismos números, es la misma correlación que se hace aquí en el PowerPoint, en el 1.2, es fomentar la asociación entre profesionales de mantenimiento. Simplemente le estamos dando una agrupación a cada concepto, a cada deseo. Para mí fue retador porque tuve que desarrollar conceptos basado en el tipo de definición que era mi intención crear. ¿Para qué? Para fomentar una serie de agrupaciones, y esas agrupaciones ponerlos como salidas,
salidas del sistema, salidas del diseño de la asociación o del sistema que vamos a integrar dentro de la asociación. Eso es para darle un enfoque a lo que nos tenemos que dedicar. Voy a continuar para poderles ir dando más fundamentos a lo que estoy tratando de explicar. Entonces, cada uno de estos elementos, por ejemplo, los número 3 y consecutivos son los que de alguna otra forma fue la aportación mía, y los números en rojo, que son los números que inician con número 2, son los de Jorge Rodríguez. Sí, entonces en ese archivo, en la hoja 1, la van a ver de esa manera. En la hoja 2, basada en la cantidad de repeticiones que se encierran por concepto, se contaron cada uno de esos deseos y se fomenta un número finito, obvio. Entonces, el que más resultados vimos que teníamos es fomento a la estructura administrativa y sistémica. O sea, porque es parte del interés principal, o al menos eso es lo que nos refleja por la cantidad de deseos que promovimos. Esa es la cantidad, o se repite de mayores veces según los tipos de deseos. Entonces tenemos que son 6. Entonces, si yo me voy al proceso de jerarquización basado en un número ordinal, vamos a ver que tenemos de fomento de la estructura administrativa y sistémica, hay 6 deseos que coinciden. En capacitación son 5. En desarrollo institucional integral y de proveeduría son 5. Actividades vinculatorias internas y con otras organizaciones son 4. Y sucesivamente hasta lograr las últimas 2, que es de responsabilidad social, que nada más se presentó una vez, y lo que es un interés que a lo mejor se me hace, es personal, porque lo puse yo, pero creo que es muy importante, el de identidad propia e independencia, porque pues es obvio. Eso es al menos lo que se pretende a grandes rasgos. Después de eso, ordenamos nuevamente la misma estructura que teníamos en la segregación. Simplemente ya hacemos una combinación con la jerarquía y empezamos a fomentar un ordenamiento en base a su ponderación, a su peso. Vamos a categorizar del que tiene mayor peso hacia el de menor peso, que son los últimos 2 que puse, que nada más se repite o que aparece una sola vez en el listado de deseos. ¿Sí? Eso viene siendo la hoja número 3. Después, en la hoja número 4, agarro cada uno de los deseos y los vacío dentro de cada una de sus relaciones, o vaya, de la salida, para correlacionarlos ya directamente. ¿Qué significa? Que para lograr el fomento de la estructura administrativa y sistémica, que en el concepto está en la columna B, en la hoja 4, por favor, vemos que es el desarrollo de actividades de un sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una organización o empresa para que ésta alcance sus objetivos de conservación, productivos y económicos. Entonces, vamos a ver que aparecen todo y cada uno de los deseos de todos los compañeros que estamos fomentando la formación de esta asociación. Si se fijan, en el último, uno de los que yo había mencionado es promover la implementación de estándares y sistemas de mantenimiento, que son los documentos que les mandé en el penúltimo correo, que están enlazados a un sitio de descarga. Ese sitio de descarga es personal. Esos son documentos que yo tengo ahí, pero que ustedes pueden bajarlos en el momento que deseen. Les había comentado yo que esos documentos los iba a tener activos hasta el día de hoy, pero si no los han bajado, los puedo tener todavía activos el día de mañana. No sé cuánto tiempo más necesiten, pero no me gustaría tenerlos mucho tiempo activos por la situación que yo les había mencionado, que es de respetar el copyright. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé si me voy explicando hasta aquí, ingenieros. Sí, muy bien. Sí. Sí, ok. Entonces, aquí ya tenemos todos los deseos enlazados a un concepto. Este concepto es, como salida, fomenta la estructura administrativa y sistémica. Entonces, aquí ya viene a iniciar lo interesante, lo que yo les había mencionado, que Jorge lo plantea como un CIPOC. Trato de diferenciarlo en cuanto a este tipo de diagrama, Jorge, porque
El CIPOC contiene más elementos que lo constituyen como diagrama, sí, y normalmente es más escueto. Este es mucho más detallado, que es el diagrama cualitativo de funcionamiento. Este diagrama, si ustedes pueden percatarse, el número 1 es el fomento de la estructura administrativa y sistémica, que coincide exactamente con el mismo concepto que tenemos aquí, en la hoja número 4. En la hoja 5 vamos a ver qué es el número 1. Aquí estoy tratando de representar las actividades de transformación que se deben de ejecutar o realizar, lo que comúnmente conocemos como proceso, ¿sí? Y a través de eso nosotros debemos de detectar de qué dependería este proceso para reconocerlo como entradas. ¿Cuáles serían las entradas que requiere un sistema de esta naturaleza para lograr el fomento de la estructura administrativa y sistémica? Esto es lo más retador de lo que pudiéramos gestionar aquí en este proceso, ¿eh? O sea, porque hay que desarrollarlo, y obviamente no va a ser una tarea sencilla. Considero yo que este es uno de los más complejos, sí, pero por lo mismo les voy a ser bien franco, y si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría desarrollar este punto. Es aquí donde yo les había comentado en la reunión pasada, o la última reunión que tuvimos, que después de estos ejercicios, ahora sí se nos iba a venir las tareas interesantes. ¿Por qué? Porque hay que fundamentar todo. Hay que ponernos a trabajar en relación al proceso que se tiene que hacer como asociación, qué tareas se tienen que cumplir para ir transformando toda la información de entrada, cómo transformarla para lograr una meta como el fomento de la estructura administrativa y sistémica. ¿Sí me explico? Eso viene siendo la salida. A través de esa salida, ingenieros, se cumplen todos los deseos que pusimos aquí. Todos esos deseos que encerramos y que pusimos, y qué tan relevante sea, no lo sé. Pero todos los deseos se cubrieron aquí, en cada uno de estos conceptos. Al momento de lograr cada uno de esos conceptos, el propósito es darle una formación para lograr cumplir con todos esos deseos que cada uno de nosotros participó. Igualmente, Raúl, si tú todavía tienes algún concepto de deseos, igualmente se pueden integrar, ¿eh? O sea, el objetivo es a lo mejor lograr un número, ¿por qué no decirlo?, discreto de salidas, porque en este momento ya contamos con 9 salidas, con 9 conceptos diferentes. Cada una de esas tareas les tuve que dar un código, porque este va a ser necesario para lo siguiente, y ahorita me voy a ir al siguiente punto. Pero me necesito detener aquí para saber si más o menos logré explicar lo que se pretende hacer o lo que se necesita hacer para darle un esquema de desarrollo, para no andar trabajando con un nivel de ambigüedad. O sea, necesitamos darle una orientación a las actividades que queremos desarrollar, y fíjense que nos va a dar muy buenos resultados. Al menos me he puesto a documentarme de diferentes maneras, y esa es una manera muy madura de desarrollar una actividad como la que queremos realizar. Pero estoy completamente abierto a sus comentarios. Comenten. Bueno. Dale, Jesús. Con toda confianza, Jesús. Con toda confianza, Jorge, Raúl. A ver, lo que estoy entendiendo aquí es esas salidas que están marcando ahí. Alguno de nosotros va a tomar esa actividad o esa salida y va a tener que definir las entradas y definir las actividades de transformación para obtener esa salida. Es correcto. Esa es la parte de ingeniería que tenemos que gestionar y desarrollar. Sí, o sea, tenemos que pensar de una manera muy madura, de una manera muy bien informada, para saber cómo es que vamos a madurar toda esa estructura de actividades de transformación. Esto va a ser realmente el trabajo de la asociación. Incluso de aquí van a nacer bastante documentación, de aquí van a hacer el manual que tú necesitas. Por ejemplo, uno de los que a mí me gustó mucho de los deseos, Inge Jesús, fue el generar un manual, por ejemplo, que tú pusiste aquí. De este proceso de actividades van a hacer ese manual. Ese manual tiene que estar constituido a través de una serie de actividades de transformación, pero reconociendo un nivel de entrada. Por ejemplo, ¿la entrada cuál es?
pues depende de qué alcance querramos desarrollar en este sentido, ¿va? Pero yo lo veo como entrada, precisamente los manuales y que ustedes me decían, oye, pues es que necesitamos apoyarnos en sistemas ya desarrollados, como lo que vienen siendo un ISO 55000, que es gestión de activos, un PAS 55, o podemos hablar de un RCM, o podemos hablar de un BPM, o podemos hablar de un TPM. ¿Sí me explico? O sea, todos los sistemas existentes o toda la información madura que se puede desarrollar dentro de la asociación, pues tenemos que definirle un alcance, porque no puede ser abierto. Si es abierto con el tiempo, se convierte en un monstruo sin forma, y pues la verdad la sociedad nunca va a tener una seriedad ni una limitación respecto a su desarrollo. O sea, tenemos que estar muy conscientes de que la ingeniería que estamos gestionando al respecto tiene que estar muy bien limitada para poder nosotros ofrecer una calidad de servicio, una orientación madura a través de la información que nosotros podamos respaldar, obvio. O sea, no nada más se trata de experiencia, se trata de todo lo que nos respalda para darle formalidad a esto. Sí. Entonces, esta es a consideración personal, obvio, porque pues estuve tratando de gestionar separar todas las tareas. Estas son las actividades que por lo pronto o hasta el momento son las salidas conceptualizadas de todos los deseos que fomentamos nosotros. Hasta ahorita es eso. Si hay alguna que les gustaría desarrollar o integrar, pienso yo que debería estar en consenso, porque pues ya es importante mencionarlo. Ya hay un nivel de actividades, hay un nivel de progreso de la formación del grupo, y si se desea cambiar o si se desea plantear algo nuevo y diferente, sí tendría que estar dentro del consenso para medir qué tanto va a afectar o qué tanto va a engrandecer a la asociación. Jorge, una pregunta. En cuanto, por ejemplo, en el punto 2 que dice capacitación, ¿ahí se refiere a lo que la asociación va a ofrecer o a lo que los integrantes tienen que tomar? No, en este caso es en ambos sentidos, Raúl. Pero mira, por ejemplo, si te vas a la integración, por favor, vete a capacitación. Sí. En la hoja 4 del mismo archivo Excel. ¿Lo tienes? Sí. Ok. El concepto o la definición es conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir las necesidades de la empresa y se orientan hacia una ampliación de conocimientos, habilidades y aptitudes de los integrantes asociados, las cuales les permitirá desarrollar sus actividades de manera eficiente. Pero al momento de que hablamos de asociados, estamos hablando de nosotros como fundadores y estamos hablando de las personas que nosotros querramos preparar. Aquí en esta área de capacitación es un concepto bien amplio, se dice en pocas letras, cumple con todos estos deseos que están de cada uno de los integrantes. Si lo pueden ver, por favor, es desarrollar y apoyar la capacitación profesional y técnica de empresarios. Esto lo manejó como deseo Miguel Jesús. Jorge pone el siguiente: crear carrera profesional para profesionales del mantenimiento y de confiabilidad. Jorge Martínez agregó otro CEDA: promover y ejecutar programas de orientación y capacitación, capacitar a nuevas generaciones, que más o menos se parece a lo que puso George. Y el desarrollo de evaluaciones, dice desarrollo de evaluaciones a consideración de los solicitantes, lo que también mencionaba Jorge, certificaciones. Entonces, este concepto de capacitación, Raúl, comprende tanto a los elementos que pertenecen como fundadores como a la gente que querramos asociar en un futuro, porque esa es la intención. Y estamos hablando de fundamentar apropiadamente los cursos. Hay muchos cursos que se pueden manejar desde un sencillo a otro nivel, algo más complejo. Pero también hay que tener ese respaldo de profesionalismo, ¿verdad? O sea, no podemos impartir algo que nosotros no estemos certificados. ¿Sí? Y va a haber cursos relativamente sencillos, que es a través de preparación, la creación de manuales y la impartición, pero tratando de promover que realmente van a dar resultados. ¿Sí me explico? O sea, dándole ese esquema. Sí. Sí, pero esto es medular, todo esto es medular, y aquí nada más puse un ejemplo, por eso lo sombreé en color. El fomento de la estructura, realmente cómo va a ser el diagrama de transformación, no desconozco qué tan grande vaya a ser,
pero esto es la manera como le va a dar forma a nuestra asociación, porque si nosotros agarramos el de capacitación, ¿qué forma va a tener en actividades de transformación? Desde las políticas de creación de manuales, el fundamentar la información o de qué tipos de libros vamos a fundamentar esa información, etcétera, etcétera. Es un proceso muy, muy interesante. Sí. Y cuando digo libros, pues entonces esos son las entradas, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a convertir una entrada de información que a lo mejor no necesita, como es un curso, pues es difícil darle de comer un libro completo a una personita que atiende a un curso, pero podemos sacar sustratos, podemos sacar los elementos básicos, podemos darles capacitación en ese sentido y darles las herramientas necesarias a los que puedan atender un curso de esa naturaleza y puedan aplicarlo dentro de su empresa. Entonces, esa es la manera como gradualmente a nosotros nos va a convertir también en profesionales del mantenimiento, que de eso se trata al final del día. Sí. No sé qué opinas, George. Comenta. Sí, a mí me parece muy bien, ya que es como, no es usar el feeling, sino es como usar el método científico. Me parece perfecto lo que, como se está llevando esto a cabo. ¿Qué más puedo comentar? Ok. Félix, la capacitación también, no sé si viste ahí lo que yo mandé, toda la capacitación en cuanto a lo relacionado al mantenimiento, casi todo está en las revistas, la información en inglés. Entonces eso también es no sé si llamarle problema para que sea más llamativo a la gente que queremos, a lo mejor llevar a un cierto nivel de con la capacitación. Sí. Mire, George, necesitamos darle forma a esto primero, porque, o sea, tu cabeza se adelanta un chorro. Necesitamos darle forma a esto, porque después de esto sí tenemos que reconocer cuáles son las restricciones. Y las restricciones lo acabas de decir bien tú. O sea, mucha de la literatura existente en relación a la confiabilidad y mantenimiento están en inglés, pero pues, yo creo que podemos ser capaces de un nivel de traducción. ¿Sí me explico? Sacar sustratos a lo mejor de la información. Mucha literatura sí no la tenemos que ejecutar en inglés, es invariable eso. Y ahorita les voy a dar un ejemplo del por qué, ¿verdad? Porque se los comento. Pero sí vamos a tener que fomentar a lo mejor un nivel de traducción. Pero en fin, o sea, pues esa es parte de la aportación que quiero presentarles. ¿Qué opinas, Inge Félix? Comenta. No, pues para mí sería el segundo paso, sería empezar a repartirnos ese trabajo. Yo ya veo que tú ya tienes ahí lo que es el fomento a la estructura. Entonces sería los otros 8 repartirlos. De acuerdo. Para ya empezar a darle, me imagino que el segundo paso sería trabajar con el diagrama que estabas presentando acá en lo que era, bueno, en Excel, el 5 diagramas. Por lo menos uno por cada elemento que constituimos el equipo de fundadores, ¿no? ¿Sí me explico? Por lo menos uno, van a quedar algunas tareas pendientes, pero conforme vayamos avanzando y terminando, que yo creo que es un trabajo que nos va a ser un poquito elaborado, nos va a llevar algunos días, pero sí sería fantástico. Algo que también es importante comentarles, Inge, es el código ancla, y ahorita les voy a explicar por qué el código ancla. Este código se desarrolla enlazado al acrónimo del mismo concepto. Por ejemplo, es 1 y luego es FEAS, Fomento a la Estructura Administrativa y Sistémica. Está bien sencillo el acrónimo ese. Y en cada uno de esos está hecho de la misma manera, con el mismo patrón de conducta. Es exactamente el mismo. Entonces, aquí, como te mencionaba, yo me lo asigné porque pienso yo que es bastante elaborado. Sí me gustaría, a menos de que alguien quiera tomarlo, no estoy negado, pero aquí me lo autoasigné simplemente para darles un ejemplo, sí. Pero sí me gustaría, de manera personal, esta parte me gustaría mucho desarrollarla, sí. Y dentro de los documentos que les mandé, sí, hay 2 documentos que ahorita pienso yo que es el momento de compartírselos. Hay un documento en Word, ahí en su correo, que se llama Identificación de Documentos.
¿Lo pueden abrir, por favor? Sí. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Miren, esto es para fomentar el desarrollo de la documentación que vamos a, básicamente para la identificación de los documentos que vamos a desarrollar alrededor de todo esto. Este es un código, este es un proceso muy importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la conveniencia? La identidad, maestros. Como les había mencionado, la identidad de nosotros tiene que estar muy clara con esto. Para esto tenemos que seguir ciertas reglas. Y estas reglas son propuesta. Si ustedes creen conveniente hacerle un cambio, pienso yo que es momento de gestionarlo. Pero miren, las reglas para la creación de código de identificación para la titulación de documentos sin formas, yo puse 7 reglas básicas, ¿sí? Todo carácter alfabético usado en la identificación debe ser en minúsculas. 2. No se deben usar espacios entre las palabras o códigos de identificación. ¿Por qué razón? Por conveniencia. Por conveniencia también a darle la seguridad a nuestra información de que no sea fácilmente pirateable. Eso es algo bien importante. 3. Cumplir con reglas ortográficas. Esto es algo pero bien importante, ingeniero. ¿Por qué? Porque la información que vamos a desarrollar tiene un valor científico. Y si le vamos a dar formalidad a la asociación, tiene que estar muy bien alimentado en cuanto a aspectos de ortografía. 4. El usar el acrónimo ACPM como pivote principal del documento, con el objetivo de desarrollar y promover el sentido de pertenencia. 5. A diferencia de un documento, toda presentación en código PP, o que es PowerPoint obvio, y forma, que es en Excel, pero le puse FF, debe de identificarse con PP o EFF según aplique previo a los datos de revisión. Y ahorita les muestro unos ejemplos. 6. Suprimir y evitar caracteres especiales. Sabemos que en español utilizamos la ñ, pero en ciertos softwares o ciertas aplicaciones no necesariamente nos lo respeta. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, suprimimos la simbología de caracteres especiales. Obviamente estoy hablando en un título de documento. En el cuerpo del documento, pues definitivamente es español, tenemos que utilizar la ñ, sin más ni más. El 7, emplear los códigos ancla de identificación. ¿Cuáles códigos ancla? Los que yo les mencionaba en el Excel. Estos códigos son los códigos ancla. ¿Por qué? Porque el documento que desarrollemos debe de tener un destino a qué elemento constitutivo de la asociación estamos tratando de alimentar. Sí, me abrí el Word otra vez. Entonces aquí yo les puse unos ejemplos. Para el código de titulación de un documento es el ACPM, el nombre del documento. Si se fijan, aquí se los puse todo pegado. ¿Sí? Le puse una regla de 3 palabras máxima, porque eso es conveniente para gestionar el tamaño. El código ancla, que es el que les mencionaba. La palabra red más la fecha, que es mes, día y año. Y aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, puse el ACPM y tomé otra vez el ejemplo de Inge Jesús. ACPM, manual, sistema administrativo. Son 3 palabras, todas pegadas, y pertenece al UNOFEAS, que viene siendo el código UNOFEAS basado en su concepto, fomento la estructura administrativa y sistémica. ¿Sí? Con la revisión del 0730 del 2019. Eso es una manera muy sencilla de leerla y estamos fomentando un código al título del documento. ¿Sí? Para el ejemplo de una presentación, es ACPM, nombre del documento, 3 palabras máximas, código ancla, y PP, revisión, fecha. Entonces, ¿qué sucede? Que hacemos este tipo de ejemplo. ACPM, sistema administrativo, guión. ¿Por qué? Porque en una presentación, sí, no necesariamente, aunque tengamos un esquema de sistema administrativo, pero vamos a hacer una presentación, pues se entiende que es un sustrato nada más. Entonces vamos a hacer ACPM, sistema administrativo, UNOFEAS, PP, revisión 073019. Y eso es básicamente la secuencia. Básicamente.
Les pongo un ejemplo también ya aplicado a un Excel, por ejemplo, a un formato, una forma o un formato. ¿Qué es una forma? Una forma puede ser las formas que la asociación tenga que desarrollar, pues para inscripción de nuevos asociados, etcétera, etcétera. ¿A qué le vamos a llamar formato? Al formato que sea desplegado por un propio proceso de un sistema. No es lo mismo forma que formato. La forma puede ser para efecto administrativo y el formato puede ser una hoja de cálculo. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí hice un ejemplo. ACPM, indicadores de desempeño, ¿sí? Y luego le pertenece al 6DOAM. El 6DOAM es que es desarrollo organizacional en actividades de mantenimiento. Como es indicadores de desempeño, pertenece a ese, y es un formato, es una forma en Excel, FS Revisión 0719. ¿Sí? ¿Hasta aquí no les resultó confuso? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Perfecto. También calladotes, maestros, qué participativos, carajos. Entonces, básicamente es para irle dando una estructura a la información que vamos a ir desarrollando, y obviamente va enlazada al desarrollo de cada una de las salidas de las que acabo de mostrar, porque eso nos va a forzar a desarrollar este tipo de documentos. Y otra de las reglas bien importantes, Inge, o sea, nos vamos a basar en libros, nos vamos a basar en la bibliografía existente. Como les mencionaba, una de las reglas para un documento científico es uno de estos, es la utilización de la importancia de las referencias bibliográficas. Les mandé un escrito que básicamente lo escribe Mercedes Fernández Menéndez. Si lo pueden abrir, es un PDF, un archivito PDF. La importancia de las referencias bibliográficas. ¿Lo pueden abrir, por favor? Sí. Como lo que vamos a escribir, no, en realidad todo va a estar vinculado a información científica. ¿Por qué? Porque somos ingenieros. Entonces vamos a hablar de tribología, vamos a hablar de resistencia a los materiales, vamos a hablar de tiempos de vida, vamos a hablar de frecuencias, vamos a hablar de toda esa temática enriquecida que se enlaza mucho con el área de mantenimiento, especificaciones, etcétera, etcétera, unidades de medida. Entonces son meramente datos científicos. La necesidad de las citas y referencias, como lo expresa en este documento, es básicamente darle formalidad a la información. Por ejemplo, aquí algo bien importante que menciona esta mujer, dice, es corriente o es común encontrarse con trabajos de investigación, tareas de clases sin ninguna cita o referencia bibliográfica que nos indique dónde ha extraído la información del autor. Muchas personas consideran que citar autores demostraría que su texto no es totalmente original, prestado, o según punto de vista, obvio, en base a un mérito de trabajo, pero nada más, y aquí lo pone, nada más lejos de la realidad. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado, uso correcto de las citas, de la inclusión de referencias bibliográficas, más conocida como bibliografía al final del trabajo. Entonces, los documentos que vamos a desarrollar, vamos a aportar mucho por la experiencia que tenemos en el ramo, pero también va a haber mucha información que vamos a tener que sustraer, no piratear, sustraer y citar de libros existentes. Sí, demuestren o no solo a través de la persona reconocer el trabajo que no ha sido de su mente, sino también a la persona que ha documentado y ha leído las principales aportaciones de las personas anteriores de las personas mejor conocedoras del tema, porque pues obviamente hay muchos expertos en este mundo. Entonces,
Este documento se los mando con la finalidad de que le den una leída a conciencia, pero es bien importante, ¿sí? Entonces, otra de las reglas que estoy buscando, la manera de seguir, que es algo que es necesario, es utilizar citas y referencias bibliográficas, utilizando el formato APA, ¿sí? Y les mandé un sitio para la gestión del formato APA, y les mandé un ejemplo, ¿va? Información de la fuente. Les voy a hacer un ejercicio muy sencillo. No escuché, Inge, comenta. ¿Dijeron algo? No. Ok. Entonces, en la pantalla lo que ustedes están viendo es uno de los libros de mantenimiento, ¿sí? De confiabilidad, mantenibilidad y riesgos. Sí. Aquí está el libro, ¿sí? Quien lo escribe es el doctor David Smith, J. Smith, obvio. Vean todos los títulos que tiene el cuate, ¿sí? Él es un científico alrededor de esto, ¿eh? Es bien interesante. Entonces, si nosotros sacamos información o sustraemos información de aquí para mejorar nuestras presentaciones o desarrollar los documentos que queremos gestionar, sí, entonces obviamente que hay que fomentar una función de referencia APA. ¿Qué hago aquí? Les mandé este sitio, sí. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Yo con el libro que tengo, lo que yo voy a buscar es el número del ISBN, que es ese libro de referencia de impresión, que lo voy a encontrar normalmente donde está toda la información bibliográfica. Aquí está. Sí lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Sí. Porque el libro no se los puedo mandar. ¿Sí? Entonces yo le digo 075, que es el número que está aquí, miren. El 075 06 51 687. Listo, ahora sí. Le digo MLA o APA. APA. Generar cita. Y aquí está. ¿Sí? Ya me generó la referencia. Esa referencia, ingenieros, esta misma que ustedes están viendo aquí, es la que les estoy poniendo aquí. Esta ya es una referencia bibliográfica formal. Esta es una referencia bibliográfica. Entonces aquí se le pone bibliografía. Entonces este es el patrón de escritura que debo de seguir. Y si yo sustraigo completamente un pedacito del texto del libro para soportar o apoyar lo que estoy tratando de explicar, por ejemplo aquí lo puse en inglés, pero también le hago la traducción, Jorge. Sí. Sí. Como dices tú, para evitar ese tipo de conflictos, le hago la traducción. Entonces, abro comillas, pongo todo lo que viene en el libro, cierro comillas y le mando decir la referencia. Aquí está, Smith, de la versión o del escrito del libro editado en el 2001. ¿Sí? Entonces, todos los documentos que vayamos a generar tiene que tener una estructura de documento científico, tiene que tener una referencia formal. ¿Para qué? Para que nuestro documento, todo lo que vayamos a hacer alrededor de esta sociedad o asociación, tenga esa validez. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque eso trasciende hacia términos legales. Dentro de la formación de la asociación, nuestra sociedad o asociación, como la querramos llamar, tiene que ser inscrita en el CONACYT. A pesar de que sea con términos con características de sociedad sin fines de lucro, tiene que tener una inscripción en el CONACYT, que significa que todos los documentos son de valor científico. O sea, porque todo el mundo tenemos una licencia a nivel profesional y lo que estamos haciendo es aportar para mejorar, como bien mencionas tú, Jorge, aportar para mejorar las características profesionales de los compañeros que están ejerciendo este oficio. Entonces, pues básicamente es eso, maestros, los que les quería mostrar el día de hoy. Comenten.
pues está todo bien estructurado. Eso que comentas, no lo conocía. Es bueno que lo estés comentando para no estar infringiendo algo legal, como bien lo comentas, al momento de desarrollar el documento. Así es. Sí, entonces, pues nada más es eso, ¿verdad? O sea, gestionar y tratar de cumplir ciertas reglas formales y oficiales y no caer en una situación donde pudiéramos nosotros infringir la ley. Entonces, aparte de la ley, es derecho de autoría y aparte de eso, también yo creo que si ustedes supieron el escándalo de un cuate, ¿verdad?, que estaba en la política, que una tesis apócrifa por ahí estaba gestionándose, pues es un crimen real, o sea, no es poca cosa esto. Es algo muy serio y más, vuelvo a lo mismo, más cuando lo que queremos hacer es que tenga un documento, o lo que queremos realizar son documentos con valores de difusión, con valores científicos de difusión. Entonces, queremos que todo el mundo lo vea, queremos que aprendan de eso. El Inge Jesús dice algo muy interesante, ¿verdad? O sea, en uno de esos aquí me pone, en los documentos, perdón, en las razones de asociación, si me voy a ir con Félix, con el Inge Félix, sí. Fíjense, aquí dice, me gustaría enseñar, me gusta lo que hago y me gustaría enseñarlo. Pero tiene que tener una estructura formal y oficial para que tenga ese valor que realmente se merece el Inge Félix en este caso. Sí. Entonces, pues es eso, básicamente eso es lo que preparé para el día de hoy. Sé que es poco tiempo, pero ahorita en este momento sí me gustaría que en la siguiente junta nos pudiéramos reunir de manera personal y poder platicar un poquito sobre esto para darle un poquito más de forma, más de estructura. ¿Cómo ven? Sí, creo que sí es necesario, porque aparte, como estás grabando, nos da un poquito de temor de cómo digamos las cosas. No te debes de preocupar, George. Esto es una reunión de fundadores, o sea, puedes decir lo que se te antoje, vaya, no hay freno en cuanto a esto, o sea, tenemos que darle forma, tiene que ser a base de contribución de ideas, son aspectos muy interesantes. Les voy a mandar otros 2 documentos que tengo, que es donde he estado leyendo para la formación de la sociedad. Por aquí lo voy a tener. Sí, estos son el manual de 16 pasos y el manual de procedimientos de sociedades. Se los voy a mandar para que más o menos contextualicen todo lo que he tratado de decir en 1 hora, que pues obviamente es poco tiempo, sí, pero para que contextualicen todo el proceso de interés y toda la estructura que debemos de seguir. Okay. Sí. Sí, creo que hace falta, sí, que ya nos juntemos para no te escucho yo, por favor. Sí, creo que sí es necesario que nos juntemos, que nos veamos en un lugar, platicar ya más a fondo de lo que estamos viendo aquí en todas estas presentaciones. Sí, es importante. Sí, o sea, les digo, yo creo que esto sí yo pienso que sí fue rentable la reunión. Fue rentable porque sé que les di a conocer algunos elementos que a lo mejor los conocían, pero no sé qué tanto va, pero pues esa ha sido la intención. ¿Cómo ves, Félix? Comenten que. Bueno, no sé si me escuchen. Sí, te escuchamos, comenta. Ok, entonces la próxima reunión sería ya para definir esas tareas las que va a quedar pendiente el día de hoy muy bien, nomás definir lugar y aquí la planta está disponible después de las 6, no hay problema.
Miren, algo más nuevamente yo caigo en este caso, Inge, Jesús, Jorge, Raúl, yo caigo otra vez, no sé cómo explicarlo, no sé si sea afortunado o desafortunado, pero tengo una cirugía pendiente de mi esposa para la siguiente semana. Y entonces yo ingreso al hospital el día miércoles en la tarde. Yo no pudiera atender ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Pero no necesariamente tiene que ser con religioso, vaya, en aspecto religioso cada miércoles. Pudiéramos hacerla ya sea un lunes, un martes en la tarde, reunirnos en algún lugar, platicarlo. Y para darle avance, ¿verdad? Porque si no, pues sería otra vez perder otra semana. Sí, y entonces, no sé qué les parezca, entre lunes y martes, ustedes me dicen. No, bueno, yo sí voy a tener una restricción la próxima semana. Tengo auditoría de ISO 14000 y yo soy el que atiende la auditoría, entonces la verdad es que no me acordaba que sí voy a tener esa restricción en la próxima semana. De acuerdo. Y el fin de semana que nos juntemos a platicar. Es buena alternativa esa. El sábado de la mañana. Ok, definamos dónde. Aquí en la planta el sábado van a venir a hacer en las oficinas van a hacer una No. Mira, está bien fácil. ¿Sí? En ese sentido, Inge, yo los espero en Salter Labs. Jorge ya sabe dónde es y creo que les he mandado la ubicación. Ahí lo podemos reunir. Ahorita están preparando una casita que tengo, que me gustaría que ahí fueran un poquito más las reuniones, porque es así más personal, más privado. Pero ahorita no está en condiciones, faltan algunas cosas que arreglarle. Pero este sábado pudiéramos reunirnos en Salter Labs, sin problema. En la mañana, ¿a qué horas pues? Okay. ¿A qué horas? A las 9:10. ¿10? A las 10. A las 10 de la mañana en Salter Labs. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ok, entonces ahí nos reunimos, ahí platicamos. ¿Cómo ves, Raúl? El sábado sí podría a las 10:30 en adelante. Yo llegaría un poquito tarde nada más ahí con ustedes. Pues a las 10:30 estamos todos, ¿no? A las 10:30. Entonces a las 10:30 se mueve pues la reunión. Jorge, 10:30, pero procuren estar puntuales, eso sí. Procuren estar puntuales. Ok. 10:30. ¿Sale? Ok. Pues es eso, maestro. ¿No me escuchan, Jorge? Afirma, por favor. Sí, mira, perdón. Me comentaste algo ¿te acuerdas que habíamos comentado y que habías dicho tú de una casa que tenías disponible para reuniones y todo? Sí me gustaría, me gusta mucho esa idea de que pudiéramos tener esta opción para hacerla como ¿cómo le llaman en inglés? Bueno, una sala de guerra, no sé cómo le llamarían en español, ¿no? Donde tengamos... War Room se llama. Donde tengamos los pósteres relacionados a confiabilidad, todo lo relacionado al mantenimiento, ¿me entiendes? Sí, de hecho es la intención, George. Básicamente es eso, no tenía aire, ya lo colocaron y faltan unos arreglos menores. También cabe mencionar que la sociedad necesita, para el registro, necesita un domicilio fiscal. Y obviamente no pudiera ser una compañía a las que trabajamos, definitivamente. Sí. Entonces esa es la intención. Como les digo, ¿verdad? Es cuestión de seguir avanzándole gradualmente a este proceso y en el tiempo que nosotros tenemos una dirección formal, física y formal, pues vamos dándole a lo que es el lado de ingeniería, del diseño, de la sociedad. Sí, vamos dándole a eso. Sí. El Inge me debe, ¿cómo se me olvida su nombre? Gerardo, Gustavo. Gonzalo, el Inge Gonzalo me debe todavía su dirección de correo, no me la ha mandado, su dirección de correo adjudicada a la sociedad de confiabilidad. Y el Inge Ángel ya ni noticias he tenido, no sé si ha tenido oportunidad de darle seguimiento a todo esto.
ni correo tampoco. Sí, ahí mandó por el WhatsApp, el que tenía un problema, ¿no? Que se lo mandáramos a otro correo. Las invitaciones. Ajá. Pero, Ya pues, no sabes si ya regresó de Asia. No ha comentado nada. No, iba a durar como un mes o 2 meses, creo. Sí, iba a durar mucho Sí, tiempo. ¿verdad? Iba a durar bastante tiempo por allá. Pues bueno, no, pues espero yo que no decaiga el ánimo. Esto es un procesito lento, pero sí le vamos a dar forma, créanmelo. O sea, como les menciono, esto no se cocinó en 3 días, esto tiene mucho tiempo cocinándose. Entonces, por esa razón hay cierto nivel de camino, ¿va? Pero yo también les voy a ser bien franco, de nada serviría que lo hiciera yo solo. De nada serviría, créanmelo. O sea, una sociedad así no se constituye. Una sociedad se constituye de integrantes, de elementos, de participantes, de aportaciones. Y pues definitivamente 7, 8 cabezas piensan mejor que una. Entonces esto, si están de acuerdo, pienso yo que tiene una estructura iniciada y pienso yo que puede darnos frutos muy interesantes, muy interesantes. Sí, es. Bien. Pues eso es. Entonces, como acordamos, el sábado, 10:30, en Salter Labs. Ok. Y estamos hablando de este sábado, ¿eh? Sí. Sábado 3 de Sí, agosto. estamos hablando del sábado 3. Sábado 3. Muy bien. Sábado 3. Ok, pues bueno, les agradezco. Denle una revisión a la documentación, por favor. Vean los documentos que les mandé por el correo. Vean la información y descárguenla. ¿Les parece bien si les doy hasta el día de mañana nada más para descargar? Ok. Sí, está bien. Sí. Está bien. Sí. Órale, pues, hablado. Gracias, pues, ingenieros. Los veo el sábado, maestros. Buenas Fíjense. noches. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.